Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Como verán, estamos en los humedales de San Quintín. Venimos de pasar varios días acá, como nos dijo Giselle, la dueña de este restaurante en el que estamos, que es Los Humedales. Es un lugar que es para bajar un cambio y desconectar, y eso hemos hecho. Nos hemos quedado varios días acá disfrutando de un lugar tan tranquilo y bonito como este. Y hoy vamos a ir a conocer esos volcanes que se ven por allá atrás y que no son los únicos. Miren, por allá atrás hay más. Todo esto es un complejo volcánico que, bueno, tiene muchísimos millones de años. Y hoy vamos a ir a conocer un poquito más de todo este mundo. Vamos a ir a caminar, creo que al volcán que está allá en la punta, que se llama Volcán Ceniza. El resto creo que son 4x4. Buenos días, Belu. Buenos días. Uy, qué hermoso que está el día hoy. Ni una nube en el cielo. ¿No? Miren, hermoso. Vamos a arrancar este día. Antes de empezar, queremos contarles que tenemos un nuevo amigo que nos va a acompañar durante esta vuelta a la ruta y es este Bluetti que está acá. En el video anterior les contamos que teníamos algo nuevo para mostrarles y es esta belleza que nos mandó Bluetti. El Bluetti AC180P tiene más capacidad que el que tenemos ahora, así que vamos a abrirlo porque Todavía no lo hemos abierto. no, vamos a hacer el unboxing. Nos llegó cuando estábamos en el taller y dijimos vamos a estrenarlo en un lugar lindo. Bueno, acá están los manuales. Ya hace un tiempo que nosotros venimos probando los productos de Bluetti y son buenísimos. Este va a ser el tercero que tenemos en viaje. Bueno, acá están los cables para, mira, panel solar, para conectar el Bluetti directamente al encendedor. Tiene la toma de encendedor este. Y después el que es para enchufarlo directamente a la corriente. Nosotros tenemos ya un panel solar de la marca, así que con ese lo vamos a cargar al sol también. Estos equipos son muy buenos si, por ejemplo, vas a viajar los fines de semana y no querés hacer toda una instalación eléctrica, o si como nosotros tenés una instalación eléctrica pero querés complementarla, son muy copados para eso. Nosotros, por ejemplo, en Canadá, en lugares donde no hay sol, que los paneles de arriba de la camioneta no cargan, usamos esta estación de batería que almacena un montón de energía y te permite trabajar, hacer lo que quieras. ¡Opa! Este es un poco más grande que el que tenemos ahora. Pesa 16 kilitos. Vale, sigue siendo portátil. Bueno, ahí ya hicimos el unboxing, lo pusimos fuera de la caja. Les voy a mostrar un poco lo que tiene en el frente este equipo, que la verdad que está hermoso el modelo, me encanta. Es el AC180P, como les dijimos antes. Tiene una batería de 1440 watts hora. El que teníamos ahora tenía 1000 y ya era una bestialidad, así que este más todavía. Por adelante tiene 4 tomas de corriente alterna. Estas sirven para conectar la computadora porque tiene un inversor de onda sinusoidal pura. Por acá tiene tomas USB-A y una toma USB-C con 100 watts de potencia. Desde acá se comanda y se prende. No se ve mucho por el sol, pero miren, 35%. Te dice cuántas horas te aguantaría con el consumo. Y si pones AC, habilitas este panel o lo deshabilitas. Si pones DC, usas esto de acá abajo y esto. Esta es la entrada para conectar el panel solar. Y esta de acá es una toma encendedor de 12 voltios con 10 amperes de potencia. Y además, acá arriba, que esto está bastante bueno, tiene para apoyar el celular con wireless y que cargue directamente. Así que ese sería un poco el esquema frontal del Bluetti AC180P. Por los costados tiene ventiladores y acá la entrada de la pared. O sea, acá sale el cablecito que viene. Como pesa sus 16 kilos, para transportarlo viene con 2 manijas que, bueno, lo hacen bastante cómodo. Bien, lo puedo agarrar, lo podés llevar, lo pones donde vos quieras y tenés energía para trabajar, para irte de camping, para lo que vos quieras. Estoy muy contento, la verdad, con esta incorporación porque nos va a dar más independencia que el que ya teníamos, que era buenísimo. Y miren, acá en la caja dice todo lo que puede alimentar. Puede alimentar muchísimas cosas, por ejemplo, puede bancar un aire acondicionado de 900 watts por 77 minutos, poco más de una hora. Un poco más de una hora también de un microondas, de un calentador llega a bancar 40 minutos. Hasta lavavajillas puedes usar con este Bluetti. Compresor de aire, cafetera, secador de pelo y hasta un martillo eléctrico. Hay muchas cosas que uno no usa realmente en un motorhome porque el consumo es muy alto y si pones una cafetera eléctrica te quedarías sin batería muy rápido o un secador de pelo
Y con este equipo lo que podés hacer es usar todas esas cosas que consumen mucho directamente enchufadas al Bluetti y después buscas dónde cargarlo y listo. Está hermoso. A ver, ¿dónde va a viajar adentro? Mira, ya lo estoy probando, a ver. El otro estaba viajando acá. Nosotros lo ponemos ahí atrás, como contra la pared. Entra perfecto, ¿eh? Sí, no es tan grande, la verdad. Y encima viaja cómodo, no se golpea ni nada. Y también tenés a mano por si querés conectarle cualquier cosa o mismo cargarlo con el encendedor, ¿no? Ahí se ve la pantallita que de afuera no se veía muy bien. Tiene el porcentaje de batería que le queda, cuánto está recibiendo de entrada y cuánto de salida. Y te dice si está prendido en la corriente alterna y la corriente continua. Y si querés sacar alguna, lo desactivas así. Me gusta que además no hacen mucho ruido, eso está bueno, estos aparatitos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar a la aplicación de Bluetti este dispositivo. Mira, ahí ya puse vincular la unidad. Listo. Ahí ya me aparece, mira. AC 180p. Y uno desde la aplicación puede manejar el aparato. ¿Ves? Mira, te pone, podés apagarlo y prenderlo. Podés prenderle o apagarle la corriente alterna o continua. Podés ver cuánto está cargando desde la pared, desde el panel solar, y cuánto está consumiendo. Acá, mira, en configuración. Podés poner una contraseña. Podés poner si querés que cargue silencioso, más rápido o estándar. Si querés elevarle la potencia, si querés, no sé, todo podés configurar. Cuánto querés que sea la salida. Lo que tiene de bueno esta opción de la aplicación es que a veces lo dejamos cargando en un palo o donde nos presten electricidad y por la misma aplicación podés ver si ya cargó, si le falta, cuánto tiempo va a tardar. Además de ser un equipo muy potente, lo que tiene es que en una hora carga el 80% y si lo dejas 2 horas ya te vas con el 100% del equipo cargado y eso te da autonomía para varios días. Entonces es súper funcional, ni hablar si encima tenés un panel solar para cargarlo y podés complementar eso. Podés, si no, cargarlo con el encendedor. Tiene múltiples formas de carga. Y no es que solamente sirva para viajar. Si vos tenés una casa y se te cortó la luz, podés conectarlo a un freezer, la heladera por un rato. Entonces también está bueno porque te da una batería adicional para tu vida, digamos. Podés llevarla de viaje, usarla en tu casa si se cortó la luz o lo que necesites. La batería que trae el Bluetti es de litio, es LifePo 4 y tiene más de 3.500 ciclos de vida útil. O sea, podés usarlo por más de 10 años y vas a tener al Bluetti con vos. Y otra cosa que quería mostrarles es que tiene 5 años de garantía este equipo. Así que nada, nosotros usamos Bluetti hace un tiempo largo, ya venimos muy conformes con la marca por cómo funciona y por cómo complementa el sistema eléctrico que tenemos en Blanquita. Por ahí cuando hay tanto sol uno tiene electricidad, pero cuando llegan los días nublados o los lugares donde no carga tanto el panel solar, esto te salva la vida. Y si quieren comprarlo directamente con Bluetti, pueden entrar a la página de Bluetti México o Bluetti Chile y con nuestro código van a tener un 5% de descuento en su compra, así que aprovechenlo. Y en la página de Bluetti no solo van a encontrar este modelo, sino que hay muchísimos modelos. Siempre va a depender de lo que ustedes estén buscando para su viaje o para su casa. Es el modelo que más les va a convenir. En la descripción también les dejamos los links de Bluetti para que vayan a chusmear todos los modelos. No solo son a 110, el nuestro es a 110 porque estamos en México y acá la energía es a 110. Para los que viven en países a 220, hay Bluettis a 220. Es una recomendación que realmente la hacemos porque somos usuarios y nos encanta la marca. Y en estos días lo vamos a ir poniendo bien a prueba, así que sigan viendo los videos para ver cómo funciona. Y nosotros creo que ahora nos vamos a ir ya a la montaña, ¿no, Belu? Y vamos a aprovechar la mañana que está linda, me parece. Sí, ya son las 12 del mediodía, ya la mañana pasa un poquito, pero mira, es sábado y mirá la cantidad de autos que hay hoy acá. Estos días estuvo re tranquilo. Pero llegó el fin de semana. Ya nos habíamos desacostumbrado muchísimo a andar en la ruta y sobre todo los caminos de serrucho, así que tengan serruchito, pianito. Ay, Dios. Me tiembla hasta el cerebro, Belu. Y eso que vamos muy despacio, ¿eh? Pero así todo, retumba todo. Sufro por Blanquita yo.
Hicimos la mitad de camino más o menos. Está muy feo el camino. Está horrible. Pará un costado porque ya me da lástima seguir. El tema es que el camino que nos marcaba el GPS no es el que tenemos que tomar. Es un camino que va por el medio de la montaña, por el medio del campo. Y este va todo por un serrucho tremendo que parece que se nos destartala toda la camioneta que encima estamos asentando. Teníamos muchas ganas de ir al volcán. Estamos ahí nomás encima, pero... Hasta ahora está muy feo el camino. Y no sabemos cuánto más así nos va a quedar. A few moments later. Vamos a hacer el camino en principio hasta la playa porque hicimos ya casi todo el camino y está acá nomás, 3 minutos. Sufriendo, pero vamos a ir, aunque sea para poder ver el mar. Y de ahí veremos si hay algún camino al Monte Ceniza y si no nos vamos a ir a subir al que pasamos recién, que era de Kenton. A algún lado nos vamos a subir, ya que vinimos hasta acá. Ahí se empieza a ver el mar, por lo menos. ¿Qué dice acá, Belu? Monte Ceniza para adelante, la Chorera para la derecha, un Tamazo para la izquierda. Ajá. ¿Yo tendría que ir para allá? Y yo Sí, creo me que parece si queremos que- ir al volcán, pero mira que está feo. Monte Ceniza, dice para adelante. Reserva natural. Mirá qué linda la vista de la bahía a la derecha, ¿eh? La bahía falsa. Hay una ostionera acá. Ahí deben vivir los pescadores, ¿no, Belu? Yo imagino que sí, porque allá atrás a lo lejos se ven las ostioneras. Mirá qué lindo cómo está florecido, ¿viste? Sí. No Pero- sé cómo se llama esta florcita, estaba allá en los humedales también. Yo creo que debe ser tipo rayito de sol, Puede ser. porque al mediodía con el sol abre y de noche cierra. Bueno, estamos llegando al final del camino y todavía no encontramos cómo llegar al monte. Yo estoy esperando encontrar muchos autos estacionados porque con la cantidad de tránsito que hay. O algún cartel que diga Monte Ceniza para allá. Pero Muchas huellas para los costados, pero ninguna tiene... indicaciones. Sí. Y ya ahora nos pasamos además del volcán. El volcán está ahí a la altura de Martu. No hay nadie, no hay un alma para preguntarle tampoco, ¿viste? No. Parece abandonado, sí, el pueblo. No se ve gente, nada. Encontramos gente, así que vamos a ver si nos pueden decir cómo llegar al monte, ¿no? Sí. Vamos a preguntar. Hola, una pregunta. ¿Cómo le va, Martín? Miguel, mucho gusto. Dígame. El camino para ir al Monte Ceniza, ¿es ese de piedritas que salía para la derecha? ¿O Una- sabe? No, tiene tiempo que no vengo tan seguido para acá. Ah, no ¿Para sabe. subir hasta allá arriba? Claro, queríamos ir caminando, pero no sé dónde se estacionaba para ir. Ah, pero Le preguntamos. sí. Oye, ¿cuál es el camino para llegar a Hola, al buenas. cerro? Al Monte Ceniza. Mira, si te regresas, Sí. te paras en la curva, vas a ver un camino que se ve como una vaca. ¿Es uno que tiene piedritas? Ah, que se veía acá, acá cerquita. Ah, bueno. Vas a seguir la rodada, ¿eh? Listo, dale. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, amigo. Nada. Que tenga buen día. ¿Y? Me dijo que siga la rodada, que nos vamos a dar cuenta. Pero ya pasamos todo y no nos dimos cuenta. Me Sí. dijo que hay un momento que el camino como que dobla y es ahí. Seguí tu instinto, Sí. algo así. Yo creo que hay uno que tenía muchas piedritas, que estaba como bien delimitado, aunque no tenía el cartel de ingreso. Bueno, probemos ahí a ver. Hay un camino que es este, que tiene como piedritas blanquitas. Pareciera que va para aquel lado. Será ese, me parece, ¿no? Es una huella chiquita que dice tu instinto. Allá hay otro cartel más, mira, vos decías de cartel, allá hay otro. Hay uno allá atrás, otro. ¿Querés que me baje y mire? Vamos acá y cosas salgo en reversa. Encima no hay autos. Tantos autos que hemos venido viendo y acá no hay nadie. Siempre terminamos en estos caminos. Que no quiero que se me ablande el motor de Blanquita y que se olvide de lo que era la aventura, ¿viste? Que no se crea que todo es asfalto. Bueno, un cartel que dice aviso, pero a ver. Bueno, vamos bien, Monte de Ceniza, dice Mar. Prisión. No, prisión no quiero ir.
Ah, está bien, no se pueden hacer asentamientos. Ah, bueno. Vamos un poquito por este y vemos, si no nos volvemos. ¿Qué costará poner un cartel, no? Que diga monte ceniza para la izquierda. Además nos dijeron, no, se llega re fácil y nada, una caminata corta, Con linda vista. pero está complicado. Esto es lo que viene pasando. Ahora se abrió esta huella. Esta pareciera que va al volcán, pero esta pareciera que es la principal. Y será 4x2, 4x4, ese es el tema también, ¿no? Tampoco hay lugar para dejar estacionada la Blanquita acá al costado. No. Sacamos el dron porque no sabemos para dónde agarrar. Así que Martu está viendo desde el dron. No, mira, la huella que tenemos acá adelante se sube al volcán, es 4x4 seguro. Así que esa no es. Y no hay ni un vehículo, de todo el tránsito que hemos visto, no hay nadie. Así que yo creo que... Abandonamos esta misión, ¿te parece? Me parece que sí. Soldado cuyo sirve para otra guerra. De paso, ya que tengo el dron arriba, voy a hacerle alguna toma para poder ver el cráter. Así podemos apreciar todos uno de los volcanes inactivos que tiene San Quintín. No, mirá cómo se ve el cráter, impresionante. Mira, creo que hay un vehículo estacionado, está arriba del volcán, pero arriba del cráter está. No quiero tanta aventura tampoco. No estamos para arriesgar la casita ahora. Pero mirá, se ve perfecto, todo lleno de vegetación, el cráter. Quedémonos con las tomas del dron. Y vemos si nos podemos subir al otro, que ese sí era caminando. Vemos. El campo volcánico de San Quintín, ubicado en la costa del Pacífico de Baja California, está formado por alrededor de 12 volcanes inactivos que surgieron a lo largo de miles de años. La última erupción que se registró en esta zona ocurrió hace unos 3.000 años, dando forma a un paisaje único de conos volcánicos, coladas de lava y suelos de origen basáltico. Este sitio destaca por ser uno de los pocos lugares en el mundo donde convergen, a muy poca distancia, volcanes, un extenso sistema de humedales y el mar abierto. La bahía de San Quintín, como ya les hemos mostrado, es además un importante refugio para aves migratorias y una zona de gran riqueza ecológica, lo que convierte al área en un escenario espectacular tanto por su valor natural como por su contraste visual. Bueno, amigos, ya hicimos las tomas del dron. Ya vimos a la distancia lo bonito que es este lugar. La verdad que el pueblo, o sea, como que acá en la playa no hay un pueblo en sí, hay algunas casas perdidas así en la costa de los pescadores. Es pintoresco, es todo muy natural. Creo que es un destino que está bueno para alguien que le gusta hacer aventura y 4x4 y esas cosas. Sí, venir a descansar, a conectarse con la naturaleza. La verdad que la pasamos muy bien, disfrutamos mucho, descansamos. Pero bueno, nos complicó esta partecita del volcán que realmente no encontramos la entrada. Pero lo importante es que seguimos asentando el motor, seguimos probando a Blanquita, seguimos viendo paisajes hermosos. ¿Viste qué lindo se veía con el dron ese campo de flores? No, el paisaje es muy bonito, muy bonito. Es bien agreste, bien salvaje, bien natural. Mira, acabamos de llegar a los 600 kilómetros desde que empezamos a probar el motor. Nos queda más o menos hacer unos 400 para cambiarle el aceite, que la idea es hacer entre hoy y mañana yendo hacia Tijuana. ¿Quieres sacar alguna foto? ¿Puedo frenar? Dale. Miren la vista desde la ventana de Blanquita. En un costado cualquiera de la ruta de San Quintín, qué hermoso. En la misma imagen, agua, un volcán y flores. Estamos yendo a otro punto turístico de San Quintín. Ahora ya, como verán, agarramos la ruta principal, agarramos el asfalto. Ay, qué lindo, me dejó de vibrar toda la camioneta. Además, yo no sé si es porque tenemos que cambiar los amortiguadores, como les hemos contado, que lo vamos a hacer en mayo cuando volvamos a Tijuana, pero horrible se sintió la camioneta en el ripio. También estaba muy serruchado, eso es verdad, pero muy fea se sintió. Así que contentos de haber vuelto al asfalto y nos vamos a despedir de San Quintín en el último punto turístico que nos falta.
Ya bajamos en la zona de Molino Viejo. Molino Viejo. Por ahí atrás está el humedal. Es como otra zona donde estuvimos en el otro restaurante. Acá hay otro. También hay bastante turismo. Miren, fish tacos. Y ahí hacen excursiones al Monte Ceniza, Belu. Ah, ajá. Capaz que ahí estaba toda la información también, ¿no? Puede ser. Miren, acá está la bajadita al lago. Y por acá el restaurante Molino Viejo. Es un restaurante histórico desde 1887, dice. Por acá hay una escultura de unos delfines con un dios, parece, Belu. ¿No es Poseidón? Puede ¿O ser, ¿eh? Tritón? No, yo no me sé la parte esa de dioses. No me acuerdo el nombre, pero miren. Está la escultura. Y por ahí atrás están las letras de San Quintín con el humedal de fondo. En esta parte el humedal se ve mucho más amplio. No es como donde estuvimos antes, que se veía el pasto con los canales, sino que acá aparece un solo canal bien grande. De hecho, hay hasta embarcaciones, hay lanchas en el medio. Este es el letrero de San Quintín y por atrás se ve el Monte Ceniza. Miren a los pelícanos. Por ahí se ve el Monte Kenton que pasamos recién. Recién estuvimos por allá atrás, rodeamos todos esos volcanes y ahora dimos toda la vuelta y llegamos hasta este lugar. Qué lindas palmeras, Belu. Es como una postal ideal. Están las palmeras, hay arena, el agua, los volcanes de fondo. Parece que estuviéramos como en alguna isla ahí perdidos. Está muy lindo este lugar de San Quintín. Qué hermosas pulseras. Ahí está la pesca del día, miren. Es impresionante la cantidad de aves que hay en el agua, miren. Se nota que es bien bajita la bahía. Debe estar bajando la marea, de hecho. Qué lindo lugar, escuchen la paz que hay. Dejamos San Quintín. Ahora estamos en el pueblo de al lado, que no tengo el nombre. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. La idea era llegar hasta Ensenada, pero se nos hizo tarde. Estamos como a 3 horas y ya llegaríamos de noche y no queremos manejar de noche. No están todavía las cosas con tanta certeza como para manejar de noche. Vamos bien, pero siempre hay que ser prudentes por las dudas. Yo creo que hay algo que nos va a llamar siempre la atención en México y es manejar con tanques en la calle. No es el primero que vemos. De hecho está el soldado arriba, recién asomó la cabeza, se le ve el casco. Y se lo ve muchas veces, o las camionetas cargadas con el ejército, o bueno, ahora como un tanquecito. Muchas veces pasan camionetas pickups del ejército con los soldados arriba y las armas ya... Hay un arma que llevan arriba preparada como para moverla así y disparar. Y atrás el tanque, ahora viene solo el tanque. Pero es algo que cada vez que lo vemos es como que nos llama la atención, como que sentimos que estamos en una película. Así que bueno amigos, con un lindo atardecer y unos mates obviamente, nos vamos a rutear un poquito por México. Duró muy poquito la ruta de hoy, la verdad hicimos 20 kilómetros de San Quintín y encontramos una placita hermosa y dijimos, paremos acá, ya fue. Mañana haremos la ruta hasta el taller. Ahí estacionamos con Blanquita, todavía no cayó el atardecer, miren qué linda plaza. Hermosa, Belu. Está muy buena y parece muy tranquila. Además este punto está justo enfrente de la policía, así que va a ser seguro, me parece. Sí, y muy tranquilo, miren. Mucha vida en este parquecito lindo. Así que nos vamos a tomar unos mates acá y descansaremos, ¿no? A disfrutar del solcito. Buenos días. Ya estamos emprendiendo la ruta hacia Tijuana nuevamente.
como les contábamos, tenemos que volver al taller para chequear que haya quedado todo bien, para hacer el cambio de aceite por los 1000 kilómetros. Así que hoy salimos ya con la intención de llegar a Tijuana hoy. Vamos a hacer alguna parada en Ensenada, pero sí, la idea es ir a chequear que haya quedado todo bien, por favor. Hacerle el cambio de aceite e irnos de nuevo. Si todo sale bien, si cuando abran el capó de Blanquita y vean el motor dicen, chicos, está todo perfecto, se pueden ir, que sería el mejor de los escenarios, ya vamos a estar en condiciones de salir definitivamente a la ruta sin tener que volver al taller. No, lo bueno es que Blanquita viene respondiendo bien. Mirá qué linda la ruta, Belu. Es la misma ruta que hicimos para llegar hasta San Quintín. Ahora la estamos haciendo toda de regreso, digamos. Ahí vamos llegando ya al control que pasamos el otro día, control militar, pero el otro día no nos pararon y de este lado sí para. Miren, de hecho hay cola en la ruta. Hay bastante fila porque, miren, nosotros vamos a quedar acá y recién allá del otro lado están haciendo el control. Estamos a 30 kilómetros de Ensenada ya. A esperar entonces, ¿no? Sí, sí, con paciencia. Ahí dice, inspección militar de rutina. ¿Dónde son? Somos de Argentina. Voy a ver de aquel lado, por favor. Bueno. ¿De atrás? Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Una revisión de rutina. Sí, me hizo bajarme. No, me preguntó a dónde habíamos ido, qué habíamos hecho, a dónde vamos. Preguntas normales, sí, la verdad que todo tranquilo. En este habíamos dormido, Belu. Sí, dormimos en esta zona, en la plaza, pero ahora no vamos a parar de vuelta a dormir. Ahora vamos a seguir hasta Ensenada, que estamos cerquita, 20 kilómetros. Bueno, acá la primera paradita, Belu, va a ser cargar diésel, ¿eh? A ver, creo que por allá atrás está la parte de diésel. Bueno, a cargar diésel. ¿Cuánto le entró, Blanquita? 47 litros, que fue lo que gastamos en ir y volver desde acá hasta San Quintín, porque habíamos cargado acá. 1.342 pesos. Está caro el diésel en México, ¿eh? Me parece que es por el tema todo esto de la guerra y demás, ¿no? Puede ser. Cuéntenos en los comentarios si alguien sabe si aumentó el diésel en el último tiempo o si sigue igual. Nosotros llevábamos 5 meses en cargar. Ya nos habíamos desacostumbrado. Sí. Hicimos una paradita acá en Ensenada. La jefa me dijo, parame en un parisina. ¿Qué compraste? Compramos tela porque tenemos las cortinas de Blanquita que están a la miseria. Son las cortinas originales. Salimos con ellas en 2021, así que tienen 5 años de batalla. Ven que ya están todas rotas, pobres. No dan más. Ya está, piden un cambio. Entonces pasamos a comprar tela porque dijimos, bueno, mientras estábamos en el taller no tenía mucho sentido porque se iban a ensuciar y no las íbamos a poder ni siquiera disfrutar. Así que ahora que salimos del taller voy a hacer cortinas nuevas. Compré una tela que el diseño es muy parecido al que tenemos ahora, pero con colores un poquito más claritos, ¿ven? Beigecito y cremita. No es blackout, queríamos blackout, pero las que había con blackout no nos gustaban. Es bastante gruesita igual, así que yo creo que va a ir bien. También compré tela porque tengo un almohadón que se rompió la funda, así que ahora está envuelto en una manta, pero no es la idea que esté envuelto en una manta. Y compré esta tela azul para hacer la funda del almohadón. Bueno, te vas a poner a hacer artesanías entonces. Y me va a tocar. Así que bueno, ya ahora tengo que encontrar el tiempito para poder hacerlo, pero En alguna playa en la Baja Sur lo vas a hacer, amor, tranquila. al menos están los materiales con nosotros. Lo único que no conseguí fue un hilo negro que quería para hacer el portazapatillas. Ese no lo conseguí, pero bueno, más adelante. Ya tengo para entretenerme ahora igual. En los próximos videos, no sé en cuál, verán los resultados.
Ahora sí nos quedan solo 100 kilómetros para llegar a Tijuana desde Ensenada. Últimos 100 kilómetros de la Blande. Vamos a terminar como con 930 cuando lleguemos a Tijuana. Nos habían dicho 1000, así que más o menos ya estarían hechos. Si hay que hacer los 70 que faltan, saldremos a dar vueltas alrededor del aeropuerto. No, pero bueno, en teoría ya estaría bien. Así que ahora vamos a pagar el peaje de Ensenada y agarrar la ruta escénica rumbo a Otay. Tenemos el mate preparado. ¿Cuándo no, no? Por acá, un budincito. Finalmente conseguí el hilo que estábamos buscando. Hicimos una paradita más y estaba en otra sucursal. Ya tengo todo para poder hacer todas las manualidades que hacen falta acá adentro. Vas a tener para divertirte. Ay, justo nos iban saludando del auto de adelante. No me voy a cansar de decir que la gente en México es muy copada. Muy amable. Y miren las vistas de la ruta escénica. Siempre tenés el mar a la izquierda y vas costeando acá estas montañas. Es bonita la verdad, ¿eh? Esta es la playa en la que dormimos el otro día que no había nadie. Estábamos solos completamente la primera noche que dormimos fuera del taller. Mirá lo que es ahora la cantidad de gente. Y hay de los dos lados, de este y de aquel. No hay motor como yo. Sí. Ya estamos entrando a Tijuana, Belu. Ya estamos en la ciudad, ahora hay que cruzarla para llegar al taller. Agarramos algunos embotellamientos, pero bien dentro de todo. Pasa que es domingo y está todo el mundo volviendo del fin de semana. Pero bueno, estamos cerquita ya de terminar el Ablande de Blanquita. Es tan fuerte, mirá la bajada que hay esta rampa de frenado a la izquierda y estamos en la ciudad ya. Sí. No es que es una ruta. Y decía antes, pruebe sus frenos. No, es tremendo. Ahí está la rampa de frenado a la izquierda. Sí. No, es que es tremenda bajada. Claro, cuando la hicimos en subida, yo creo que no me di cuenta de que subíamos tanto. Como que además es muy constante. Última vez subiendo acá por el consulado, que fue la subida que siempre nos daba las fallas. Así que bueno, ya estamos muy cerquita del taller. 5 kilómetros, Belu. 5 kilómetros finales del ablandamiento del motor. No quiero decir nada por las dudas hasta no estar en el taller. Hoy es domingo, pero vamos a ir igualmente al taller y mañana la idea es hacerle el cambio de aceite temprano para poder volver a salir en el día y ya irnos para la Baja Sur. Para los que no sepan, no tenemos tanto tiempo de permiso en México como nos gustaría, así que bueno, hay que aprovechar el tiempo. Ahora sí, amigos, hemos llegado al taller, completamos el Ablande de Blanquita, le hicimos 930 kilómetros desde que reensamblamos el motor, desde que volvió a rugir, así que ahora lo que nos queda es mañana hacerle un cambio de aceite, ver que todo esté bien para poder volver a salir. Estamos muy contentos, la verdad. Estamos aprovechando la extensión de acá del taller para llenar el Bluetti. Y muy contentos de haber completado el Ablande, no doy más de la alegría, no tiró ningún error, ningún ruido, nada raro. ¡Vamos, Belu! ¡Vamos, Blanquita! Lo logramos. Ahora, bueno, nada, esperar a mañana. Voy a hacer la cena. ¿Qué vamos a cenar para festejar este gran logro? Como le dijimos, se festeja todos los días acá. Pollo con papas. Voy a hacerlo acá en la olla. Voy a hacer la pata y muslo, porque compramos el pollo así entero. En realidad es un pollo entero, pero viene ya cortado. En la pechuga, patas, muslo, viene todo separado. Así que voy a sacar las patas y los muslos. Y lo acompañamos con unas papitas. Y los vamos a acompañar con unas papas. Miren qué buena pinta que tiene la comida que hizo Belu. Pollito con papitas, cebollita. Vamos a comer rico, Belu. Estoy sacando, porque creo que hice mucho. Así que o podés repetir o queda para mañana. Bueno, yo te voy a pedir una cervecita para festejar. Bueno, qué bueno porque puse una en el freezer. Vamos.